Daniel Berzosa, ubetense en Madrid, profesor coordinador de Derecho Constitucional en la Universidad Privada CUNEF, el Colegio Universitario de Estudios Financieros, articulista de opinión, tertuliano de referencia en distintos medios de comunicación nacionales, convencionales y digitales en temas jurídicos, económicos, dinásticos, constitucionales, constitucionalistas. Muy buenas noches, ¿cómo estás, querido paisano? Muy buenas noches y muchísimas gracias por tan generosa presentación. Pues la verdad es Bueno, que estoy fenomenal. una de las más sucintas, sin duda, que has tenido. Amnistiar es despenalizar retroactivamente un perdón de cierto tipo de delitos que extingue la responsabilidad de sus autores. Derogación, dicen la RAE, retroactiva de la consideración de un acto como delito que conlleva la anulación de la correspondiente pena. ¿Esta nueva ley de amnistía supondrá de facto una abolición del Estado de Derecho? Una pregunta muy directa y te voy a empezar diciendo que yo estimo que sí, que efectivamente supone una impugnación del Estado de Derecho. Como muy bien ha indicado, amnistía viene del griego amnestía, que significa amnesia, ¿no? Hablando en términos canónicos, que todavía para algunos son conocidos, no es tanto perdonar al pecador, que siempre debe de hacerse, eso sería el indulto, pero no perdonar el pecado, ¿verdad? Se puede perdonar y se debe perdonar si comete un delito, está el indulto, cabe la posibilidad, pero el delito se ha cometido. Sin embargo, con la amnistía, lo que ocurre es que se borra absolutamente todo. Hay una desaparición total. Y conectando con lo del Estado de Derecho, efectivamente, ¿qué ocurre? Resulta que España tiene una constitución aprobada nada más y nada menos que en 1978, que reúne todos los estándares internacionales para ser considerada una democracia plena, que resulta que con el amparo de esa Constitución ha aprobado un Código Penal en el año 1995 que recibe, lógicamente, el nombre de Código Penal de la Democracia. Luego, por tanto, como España es una democracia plena, en España no hay delitos políticos. En España hay una libertad de expresión amplísima. Es más, en España hasta es posible defender posiciones contrarias a la Constitución mientras que se haga por motivos pacíficos. Conceder una amnistía, y además habrá que ver luego, en todo caso, o comentar el por qué se va a conceder, aunque se quiera apelar, parece ser, si es que finalmente se hace, todo se ha dicho, pero en fin, estamos hablando académicamente de esa posibilidad, apelando a una concordia, apelando a un conflicto, pero claro, es que estamos en democracia. Sería tanto como reconocer que los delitos por los que han sido procesados los que intentaron el golpe de Estado en el año 2017 de la Generalidad de Cataluña, que al parecer, de nuevo, y si seguimos con lo del parecer, no está todo este ruido alrededor, que quieren hacer retroactivo a todo aquel que hubiera participado de un modo u otro desde el año 2012, incluso quieren ir más allá respecto de ese tema, lo que está haciendo no es ni siquiera buscar la concordia, es claramente favorecer a un grupo político, a un grupo de personas, con lo cual además no solamente es abolición del Estado de Derecho, desde luego es abolición del principio de igualdad, porque se va a tratar a unos españoles de una manera y a otros españoles de otra. Y además son entre políticos. Oiga, yo te voy a perdonar a ti todo lo que tú has hecho para que me des tu voto y yo pueda seguir gobernando. Por tanto, es una facción determinada de toda la complejidad ideológica española, ¿de acuerdo? Pero es solamente porque militas o formas parte o estás conectado en un partido político. El mensaje es devastador. Porque, insisto, es de tanto como decir, oiga, España no es una democracia, no ha sido una democracia y cuando se ha enfrentado a un problema que pretendía la destrucción de su unidad, de su libertad y su democracia, lo ha hecho mal, lo ha hecho dictatorialmente. Ya. Hay juristas, han firmado un manifiesto que están en el otro lado, por ejemplo, el paisano Baltasar Garzón, y dicen que la amnistía en el derecho internacional vigente alienta la reconciliación social, contribuye al restablecimiento de las relaciones normales en la vida de un país. Habla de leyes de amnistía en países como la vecina Portugal, en Francia, en Italia, en Suiza, y además subraya que el único límite excluyente para la amnistía en nuestro derecho, como en cualquier país civilizado, son los crímenes de lesa humanidad, los crímenes internacionales. ¿Qué opinas? Vamos a ver, yo creo que este tipo de opiniones se apartan del derecho y responden. Vamos a ver, naturalmente todo el mundo en el derecho tiene un sesgo, tiene una visión o puede tenerla, simplificando mucho, pues se dice progresista, conservador, economicista, de tal manera, ¿no? Pero esta que se está aportando es cualquier cosa menos jurídica.
Ya el propio Zagrebelsky decía en Italia que una amnistía debe hacerse efectivamente para superar una reconciliación. Pero vuelvo a la pregunta, y lo he anticipado antes en mi respuesta, quizá me he adelantado. ¿De qué reconciliación estamos hablando? Vamos a ver, como decía Marco Aurelio, el gran filósofo estoico, hagamos lo que hagamos solo con otros, debemos hacerlo todo en favor de la comunidad y de acuerdo con ella. Es nuestra misión, además de ser bueno. Y yo me pregunto, ¿de verdad en esto el conjunto de la comunidad está de acuerdo? A mí me da la impresión de que no. Y estoy hablando de una evidencia. La tensión, la confrontación, el enfrentamiento es evidente. E insisto, una reconciliación nacional, una amnistía tiene sentido, y en este punto podría coincidir con quien la defiende, y coincido, pues como ocurrió en el año 77, antes de aprobarse la Constitución, porque España salía de una dictadura y entraba en una democracia, porque durante el franquismo se condenaba por opinar de forma contraria al quien estaba mandando, como ocurre en China, como ocurre en Arabia Saudí, como ocurre en otra serie de países del mundo que de una forma u otra son dictaduras. Pero vuelvo a insistir, lo que se ha juzgado, vamos a ver, aceptar una amnistía ahora es impugnar la Constitución, es impugnar todo lo que han hecho los jueces, es impugnar, es decir, que todo lo que se ha hecho en 2012, cuando los jueces, los fiscales han procesado y han seguido, no era algo que derivaba de un Estado constitucional que tiene ese derecho a defenderse. Es que se está produciendo la paradoja, que diría Karl Popper, de que cuanta más libertad hay, parece ser que los enemigos de la libertad tienen más difícil acabar con ella. Y entramos en estos argumentos que se llama uso alternativo del derecho, donde el derecho realmente queda vacío, queda sin contenido, deja de ser derecho. Porque el derecho tiene una lógica interna y tiene una racionalidad. Y si no se respeta, ¿a qué se va? A la ley del más fuerte. Lo hago porque puedo. Lo hago porque tengo los votos. Pero vamos a ver, hay muchas cosas que no están en la Constitución, por impugnar la cuestión más evidente, que incluso se sigue en ese razonamiento que es sorprendente, que llegan a decir, oiga, es que todo lo que no está prohibido está permitido. Bueno, eso es un absurdo jurídico. No siempre opera así, porque es evidente que no está prohibida la esclavitud en la Constitución. Pero estaremos de acuerdo en que es completamente inasumible establecer un régimen de esclavitud o mantenerlo incluso ocultamente en cualquier país democrático. Por tanto, hablar sin más de la amnistía como algo etéreo, sin tener en cuenta el marco en el que estamos, no es posible. En el mejor de los casos, yendo más allá, oiga, ¿ustedes quieren introducir una amnistía? Reformen la Constitución, contemplen la amnistía y procedan a aprobar la ley pertinente. En el mejor de los casos, de acuerdo con la posición que están defendiendo. Pero con la situación actual, con el Estado constitucional y con la Constitución vigente, la amnistía es un ataque frontal. Es más, es poner al Parlamento, que no deja de ser un poder limitado, porque parece que va a ir por la vía de la proposición de ley, por encima de la Constitución. Es darle funciones al Parlamento de poder de reforma, de Asamblea Constituyente. Y entonces eso es terrorífico. Es verdad que eso quedaría constatado si, y seguimos hipotetizando, ¿no? Porque no sabemos si va a ocurrir, aunque todo el mundo dice que va a ocurrir. Tiene que aprobarse la proposición de ley, tiene que recurrirse por los sujetos legitimados para recurrirla, como parece que va a ocurrir ante el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional, que es el que tiene la última palabra en un Estado constitucional, tendría que avalar de decir que es posible. Si eso sucede, en ese momento habrá quedado claro que la Constitución ha sido derogada por el Parlamento, que es un poder limitado. Y por eso se está haciendo un ataque frontal contra el Estado de Derecho, porque se ataca contra la seguridad jurídica y contra la igualdad de los españoles. Y esto también tiene una importancia muy relevante, no solamente en el marco de la convivencia nacional y de la concepción de las categorías y de las cuestiones, sino de nuestra pertenencia a la Unión Europea, y por tanto habría que tratarlo con enorme cuidado y delicadeza, porque nos puede poner al margen de esos requisitos mínimos para formar parte de un club al que todos, por la inmensa mayoría, estamos felices de pertenecer, que es el de la Unión Europea. Desde el 11 de octubre de 2022 vas a Barcelona de vez en cuando, porque perteneces a la Real Academia de Doctores, además una academia europea, y eso te hace conocer más de cerca también la realidad del pueblo catalán, ¿no? ¿Hasta qué punto, por lo visto, por lo que te han podido contar otros académicos, podría contribuir una ley de amnistía a la reconciliación, a la convivencia en Cataluña? Bueno, en ese tema
Bueno, y además aprovecho para contarte, ya que lo has citado, además no solamente fui elegido, lo cual fue un gran motivo de felicidad, de orgullo, como académico de números, sino que pronto fui elegido miembro de la Junta de Gobierno, así que ni más ni menos ahí tenéis a un ubetense en la Junta de Gobierno de la Real Academia Europea de Doctores. Bueno, la academia, y más esta academia europea, incluso de los componentes españoles, de margen, es muy plural, y entonces efectivamente la verdad es que también hay oportunidad de escuchar todas las opiniones según las sensibilidades, ¿no? No es una cuestión a lo mejor de número, aunque quizá en la academia la mayoría, a partir así, de los que yo he podido hablar, naturalmente, y no se trata con todo, podría estar cercano a la postura de las implicaciones jurídicas que yo estoy refiriendo ahora, pero también hay efectivamente académicos cercanos, al margen de, evidentemente, su opinión científica a otras sensibilidades, son nacionalistas o, decir, independentistas, que naturalmente, cuando se aproximan al problema o a la cuestión, pues son proclive a entender esa postura y estimarla favorablemente posible. Bien, pues estamos expectantes, ¿no? Porque también estamos fuera de tiempo, de los 10 minutos, pero yo te preguntaría por último, querido Daniel Berzosa, las concentraciones ante las sedes del Partido Socialista, con gritos hablando de terroristas, de golpistas, ¿ponen en peligro la convivencia democrática? Vamos a ver, lo que en todo caso no es bueno que se produzcan esas concentraciones, en mi modesta opinión. Igual que no me parecieron bien las que se hicieron ante la sede del Partido Popular en Madrid, en su momento, cuando el 11M, cuando todo aquello, o posteriormente en Cataluña, con los movimientos secesionistas o de cualquier lugar, ¿de acuerdo? O como cuando lo han hecho los dirigentes de Podemos y otras cuestiones que lo llamaban scratches, si no me equivoco, ¿no? Con otros dirigentes en sus casas particulares. Yo creo que eso no se debe hacer. Creo que la protesta en una democracia debe intentar encauzarse. Lo que pasa es que cuando es evidente, y por tanto como argumento, no como argumento justificativo, ¿no? Sino como comprensión de esa reacción, de ese impulso ante ese disgusto que ocurre, pues efectivamente tenemos este tipo de manifestaciones, de expresiones, de luego, que no son las más adecuadas, porque creo que hay otros cauces, por supuesto, el de la mía manifestación. El de la mía manifestación quiere decir que es un derecho fundamental, fundamentalísimo, sea de forma dinámica la manifestación o sea una concentración, pero evidentemente evitando situaciones. Pero insisto, esta es mi opinión naturalmente, ahora, entonces y en el futuro, si sucede. Pues en el futuro nos volveremos a encontrar, espero que no sea a través de videoconferencia. ¿Desde cuándo no has pisado las calles de Úbeda? Bueno, pues he estado en feria, relativamente cerca de feria. He estado, no he coincidido, pero creo que fue el fin de semana siguiente. He tenido esa suerte de estar por Úbeda. No voy tanto como quisiera, aunque sabes perfectamente que, en fin, soy un ubetense por los cuatro costados y lo llevo a todas partes y en todo momento, da igual que esté en Barcelona, en Moscú o en Buenos Aires, es decir, que da igual, que siempre lo tengo presente. No voy tanto como quisiera y espero poder escaparme durante el puente de la Inmaculada, el puente de la Constitución, dar un salto, ver allí a mis padres y demás, efectivamente disfrutar, que la verdad es que se te ensancha, siempre que va a Úbeda, dice, bueno, voy a recargar las pilas y vuelvo a donde tenga que volver, sea en Madrid o en cualquier parte del mundo. Ahí lo tienen, un maravilloso embajador de nuestra tierra, allá por donde se mueve, gracias a su docta profesión. Gracias, Daniel Berzosa. Hasta muy pronto. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Hasta muy pronto.